AT 1953 comienza nuestra historia, cuando por primera vez se empezó a reunirse un pequeño grupo de hermanos. Pasaron 66 años donde la gracia y la misericordia de Dios nos acompañó. Hoy recordamos y honramos nuestro pasado. Llegué a la iglesia de Hermosa a los 17 años como adolescente, gracias a mi madre quien nos indujo a poder asistir a ella. Tengo 50 años y llegué a la iglesia a los 14 años, en el año 1981. Me trajo mi papá a la iglesia sin querer. Me obligó a venir a punta de correazos. Prácticamente, bueno, no recuerdo la edad porque fui tan tierna. Padres que tuvieron que venir desde Lima a vivir acá a Vitarte por cuestión de salud. Podría decir pues que era los 3 años, más o menos, 2 años. Así. Cuando llegué a la iglesia yo tenía 12 años, mi familia se mudó a Vitarte, en el cual yo llegué con mi familia. Desde que mi mamá está embarazada me trajo a la iglesia y yo desde pequeña he crecido y me he desarrollado y estoy en la iglesia ahora sirviendo al Señor. Asisto a la iglesia desde los 9 años aproximadamente. Yo ingresé aquí a través de los clubes bíblicos que se hacían en casa. Actualmente estoy sirviendo en el ministerio con niños. Como Priscila decía, yo crecí también en la iglesia a partir desde los 6 años. Comencé a asistir acá. Por nuestra iglesia, hermosa pastor, los pastores. El primer pastor fue el pastor Pedro Fernández. El segundo pastor fue Carlos Fernández. El tercer pastor fue Pablo Barbarán. El cuarto pastor fue el pastor Héctor Chávez. Y el último pastor que lo tenemos hasta ahora es nuestro querido pastor Eliseo de la Cruz. Cuando vino el pastor Eliseo a nuestra iglesia pasaba por un proceso de dificultad. En la década de los años 90, el Señor puso en el corazón del pastor una nueva estrategia para poder alcanzar el evangelio a muchas personas. Entonces se opta por trabajar con las células. Cuando se comienza a implantar no tuvo la aceptación óptima, ¿no? Porque era un cambio de costumbre, porque estábamos acostumbradas de ir, recepcionar y luego irnos a la casa, ¿no? Pero esta vez ya no íbamos a ser solamente receptores, sino también hacedores, ¿no? Formamos la célula y fue creciendo. La iglesia aprendió que la forma de cómo llegar a muchas personas con el evangelio era a través de los grupos familiares. Ahí en el ayuno se manifestó el Espíritu Santo, ¿no? Y eso cambió toda la perspectiva de mi vida. Estoy hablando del año 1993, ¿no? En donde empezó la iglesia con los ayunos, ¿no? Y la búsqueda de la presencia del Señor. En una oportunidad me acuerdo que vine a la iglesia y entonces un pastor oró por mí, ¿sí? Y sentía el Espíritu de Dios. Y desde ese momento mi vida cambió, porque el día siguiente ya tenía una perspectiva. Y desde ese momento mi vida cambió y hasta ahora estoy encendido de acuerdo a ese toque. En realidad nosotros hemos podido ver la mano de Dios en mi familia, en todo momento. Desde que conocimos la palabra del Señor a través de un tío. En enero sucedió que mamá falleció y fue un momento muy, muy doloroso humanamente, pero Dios ha sido bueno porque a través de ello hemos podido ver su poder, hemos podido ver su amor, hemos podido ver su gloria. Nos ha levantado espiritualmente tanto a mis hermanos como a mí. Donde Dios en ese momento que me enteré fortaleció mi vida, me llenó de amor. Incluso al día siguiente en el entierro vinimos a enseñar escuela dominical porque me tocaba dar la clase y fue un momento donde la gloria de Dios se manifestó en la vida de los niños. Vimos cosas maravillosas en la vida de los niños y es donde Dios nos dice que en cualquier circunstancia o cuando mayor es el problema es porque algo viene, algo se acerca más. Y vimos el respaldo de la iglesia, vimos el respaldo de los hermanos con los que compartíamos. El pastor Eliseo estuvo en el velorio y vimos el respaldo de todos ellos y el apoyo de todos ellos. El consejo que le daría a los jóvenes de esta generación es que apliquen la obediencia. Es amar a Dios sobre todas las cosas. A los jóvenes de esta generación les diría
que valoricen lo que Dios es. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Humanamente nos pueden fallar, nos pueden hacer daño, nos pueden lastimar. Pero si nuestra confianza está plenamente en Él, sabiendo que aún en el peor tiempo que puedas imaginarte, Él está contigo. Aprender a escuchar la voz y poder obedecer. Tengo mucha esperanza porque los niños de hoy, los adolescentes de hoy y los jóvenes, con esta visión y con la motivación que ya recibieron, porque no es solamente un principio, es un avance, van a hacer cosas que nosotros no pudimos hacer. Para mí, la iglesia es mi casa. La palabra es una bendición que Dios nos da. Es la casa de Dios. Es familia. Es armonía. Es abierto.